podían reformar, es una ley secundaria de la República, pero yo creo que doctor, se vería muy bien. Y el pero pago de la deuda, últimamente no piensan mucho en cómo se va a ver, sino en el beneficio que tiene. doctor, ¿y cómo queda entonces, en qué momento los partidos tendrían que cancelar la deuda política, por ejemplo? Para estar cancelados deben de pagar su deuda política, ¿o no? Bueno, la deuda política funciona al revés, la deuda política se la pagan a los partidos. Pues sí. ¿En qué momento deberían? No sé si en este momento ellos tendrán alguna deuda por cobrar. Claro. La deuda política se les paga a los partidos. Miren, ese era uno de los argumentos que estaban en una de las demandas de amparo. Decían que afectaba su derecho de propiedad, además de la falta de motivación de la resolución que inició el procedimiento, porque entre otras cosas podían perder la deuda política, podían perder inmuebles que tuviesen inscritos. De ese argumento no se hizo mérito porque no valía la pena. Mientras se suspendía y se iniciaba el procedimiento de cancelación, eso no valía la pena. Lo de la deuda en este caso, yo no sé si a estas alturas se les adeudará algo, es muy probable que no, porque estas elecciones fueron en el 2004. Vamos a ir a una pausa comercial, en breve regresamos con la última parte de la entrevista, no nos cambien. Debido al alza internacional del precio del combustible y el gas, el presidente Funes decidió aumentar el subsidio del gas de 8.50 a 9.10. Si has cobrado ya 8.50, a partir de mayo comenzarás a cobrar $9.10 para que compres tu tambo de gas. De esta forma, el gobierno absorberá el incremento del precio del gas para ayudarte y no afectar tu economía familiar. Subsidio del gas, justo para las grandes mayorías. Todas las semanas, $10,000 en la final y BlackBerry todos los días. Envía la palabra pisto al 1020. Primero eres tú. ¿Qué tienen en común estas personas? Todos ellos son empresarios que creen en el país. Sus empresas generan muchísimos empleos, ofreciendo más oportunidades para que más y más salvadoreños saquen adelante a sus familias con el fruto de su trabajo. Siéntete orgulloso de ser empresario. Tú haces crecer a El Salvador. Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI. Continuamos con la entrevista, gracias por mantener su sintonía. Ana, vamos contigo. Doctor, volviendo a la pregunta que le hacía Francesca sobre la deuda política, bueno, nosotros como programa intentamos conocer en el Ministerio de Hacienda, en el Tribunal Supremo Electoral, cuánto es, si es que hay algún remanente de la deuda política que estos partidos tengan que devolverle al Estado. No nos quisieran dar la información, no nos quisieron ni decir si sí o si no deben. Pero entendería que si son cancelados y si hay algún remanente, estos partidos tienen que devolverlo. ¿Es así? Sí, así es, tienen que devolverlo. Ahora, me explicaba alguien que a veces lo que pasa con los partidos que cancelan es que la deuda la adquiere una persona jurídica, no una persona natural, y que a veces los partidos políticos no tienen la figura de ¿cómo se llama?, de compromiso interno, entonces ese dinero termina perdiéndose con la cancelación de un partido. Mire, la regulación, aunque yo dije que el código no, y lo sostengo, no me gusta, lo considero una ley deficientemente elaborada, y hay mucha inquietud de que hay que hacer una ley nueva de partidos políticos, etcétera.
y un código electoral más claro. Hay, en fin, muchas críticas sobre eso, pero sí regula el régimen de financiamiento o de deuda política de los partidos, y en el artículo 192 que le leí a Francesca está claro de que hay que reintegrar la diferencia. A ellos se les anticipa una cantidad, pero es al partido, no es a personas. Yo no había oído eso de que personas. Esas eran deudas que contraen en algún banco y que probablemente la van a amortizar con... Por eso, pero si el partido queda desaparecido... Si el partido queda desaparecido... ¿Quién reintegra? Siempre tiene que reintegrar. ¿Quién? Siempre tiene. El partido como tal, es que el partido tiene un patrimonio. El partido tiene un patrimonio. Los partidos, muchos de ellos tienen inclusive inmuebles. Tienen edificios donde están localizados sus y este código sus electoral y demás. Perdón, doctor, ¿establece algún tipo de penalización porque no se reintegró ese remanente o no establece? No lo establece, pero hay un régimen general de obligaciones en el país de que toda deuda debe ser pagada. No nos preocupemos que eso sí existe, aunque tengamos déficit en muchas normas, en muchas normativas, sí, lo que se debe hay que pagarlo. Y está documentado, o sea, es que no nos preocupemos. No importa el plazo. No importa el plazo. Doctor, y ya como una gran conclusión, ¿fue razonada, fue justificada esta resolución? ¿Merecía esta resolución ser emitida en los términos que la emitió la Sala de lo Constitucional? Esta resolución del 29 de abril. Sí, la última. Mire, hay una frase de un gran jurista mía que dice que la ley la Constitución es lo que los jueces constitucionales dicen que es, lo cual no implica que no se puedan equivocar, porque son seres humanos y se pueden equivocar muchísimas veces. En los mejores países, en cuanto a avances jurídicos, hay sentencias erráticas y sentencias con problemas. Esta sentencia, a mi juicio, es una sentencia de última instancia que debemos obedecer, porque la ha emitido el tribunal competente de acuerdo a la Constitución y dentro del campo de sus atribuciones. Lo dije para la de los candidatos independientes, a pesar de que habían detalles que yo señalé oportunamente que no coincidían con mi manera de pensar en cuanto a interpretación constitucional. En esta puede haber algunas cosas que no coinciden muy precisamente conmigo, pero en términos generales yo le he leído con algún detenimiento, la he estudiado. La sentencia llena los mínimos requerimientos constitucionales, ha sido dictada con base constitucional y lo que queda es cumplirlo. Doctor, ¿por qué cree usted que esta sentencia se emite en este año, 7 años después de haber sido interpuesta, y pasó prácticamente, creo que 4 o 5 años engavetada? Bueno, mire, habría que preguntarles a todos los magistrados que han pasado en ese tiempo. Yo tengo 5 años de haber salido de la Corte, no sé. Vale la pena que les aclare y que lo aclaremos al pueblo de que hay mucho trabajo en la Corte, hay mucho trabajo en las salas. Hay una mala distribución del trabajo, lo he venido repitiendo con claridad, lo dije cuando era presidente de la Corte, lo sostengo y lo defiendo, de que esa carga administrativa que tiene la Corte atenta contra su carga jurisdiccional. ¿Para qué es realmente la Corte como tribunal y sus distintas salas, que son tribunales intraórganos, tribunalitos, llamémoslas así? 4 tribunales, las 4 salas, para ejercer justicia, para servir justicia, para producir justicia. No son para administrar bienes, edificios, nombrar empleados, comprar vales de gasolina, licitar, ni pelearse públicamente. A pesar de esa carga de trabajo... Eso lo dijo la... Sí, pero usted sí hablaba de la carga de trabajo. A pesar de la carga de trabajo que existe, esta sala se tardó muchísimo menos tiempo que la otra sala. Lo sacó de la gaveta y empezó a analizarlo. Nosotros lo felicitamos por haberla sacado y haber resuelto en menos tiempo. ¿Qué mensaje se envía a partir de esta resolución? Mire, el mensaje que se envía, yo no soy tan pesimista con nuestro país en muchos aspectos. Del año 92 para acá, después de los acuerdos de paz,
el país ha dado pasos positivos, ha mejorado la estructura de sus instituciones en algún sentido, ha venido tratando de acomodarse, pero todavía hay en el país, y uno no debe llamarse a engaño, una cultura de incumplimiento de la ley, una cultura de la desidia, una inseguridad galopante, un panorama económico que usted señaló en un magnífico resumen como pavoroso, en fin, hay todavía un montón de problemas, y uno de los problemas son que, por ejemplo, habría que modificar ese esquema y descargar administrativamente a la Corte para que las salas se dediquen con mucho más y sin excusas al trabajo jurisdiccional, es decir, a resolver los casos que se les presenten. ¿Van a desaparecer el PCN y el PDC, doctor? Mire, yo ahí he venido pensando de que no tienen argumentos suficientes para desvirtuar las causales de desinscripción en que han incurrido. Pero desinscripción no es lo mismo que desaparezcan, porque los pueden desinscribir y ellos volverse a inscribir. Bueno, para eso está la sociedad civil, protestaría y está atenta. Entonces y usted está sí vigilante. considera que probablemente desaparezcan. Yo creo que probablemente van a ser desinscritos. Se pueden reinscribir, desde luego, ¿verdad? Tienen ese derecho, lo tienen. Si pueden reunir esa cantidad enorme de firmas, las firmas son, eso sí, son verificadas biométricamente, etcétera, pues pueden reinscribirse y pasado el año pueden reutilizar sus emblemas, colores, nombres, siglas y demás. Pero entonces y además, y no deberían de reformar la ley para ese punto, porque no son buenos mensajes para el Estado de Derecho, de eso estoy de acuerdo. Doctor, le agradecemos muchísimo su participación en este programa, de verdad un gran gusto que nos haya acompañado y de verdad que nos educó mucho. No, para mí es el gusto, yo les agradezco infinito, creo que es una buena labor que ustedes hacen de difundir entre el pueblo qué es lo que ocurre en las instituciones del Estado, para qué están las instituciones del Estado, cómo deberían estar las instituciones del Estado. Y yo sí aprovecho para mandar, además del agradecimiento a ustedes, un mensaje de optimismo en el país, porque creo que lo necesitamos enormemente. Hay que pedirle al Salvador del mundo que nos ayude a caminar por el camino correcto y a generar una cultura de cumplimiento de la ley. Doctor, y a nombre del edificio Avant, el Centro de Negocios de Santa Elena, queremos entregarle esta cuponera VIP en la cual usted va a poder hacer uso de grandes descuentos y promociones. No sé si ya conoce el edificio y si no, pues ojalá que se vaya a dar una vuelta por ahí, porque de verdad que hay lugares muy interesantes por conocer. Se los agradecemos muchísimo. Muchas gracias, Lorena. Muy gracias, amable. Francesca. Gracias, Ana. Un verdadero placer estar Igualmente. con ustedes. Gracias Ana. Buenas noches. Checa, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Amigos y amigas televidentes, el próximo miércoles, por motivos de viaje, no voy a poder estar con ustedes. Me reincorporo dentro de 2 semanas, pero por supuesto que se quedan en buenísimas manos. Ana y Francesca estarán conduciendo este programa. Muchas gracias, que descansen.